Hola Sergio, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Y quisiera empezar por reconocer el trabajo que ha venido haciendo la senadora López Rabadán a lo largo ya de más de un año de participaciones como esta, en donde ha venido pues señalando pues aquellas cosas que de repente se afirman desde el gobierno y que no son ciertas, o señalando otras que se han dejado de hacer, que se ignoran en el gobierno también y que vale la pena destacar. Porque hay temas que no se deben de dejar de tocar y pareciera que el gobierno lo que hace es simplemente tocar aquellos en donde además, en muchos de los casos de forma mañosa, las hace parecer como si fueran logros, como si fueran cosas que valdieran la pena. Y miren, yo quisiera hoy tocar algunos temas que tienen que ver con el asunto de seguridad, que es muy delicado. Y es que cuando la gente no se siente segura, ni en su propia cuadra, es el indicador más certero de que las cosas en el país van de mal en peor. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Tener miedo creciente a ser asaltados en el camión, en el cajero o en un parque, es algo constante en este país. Los indicadores muestran que los estudios de opinión hablan de esa sensación de miedo que tiene una parte muy importante de la población. Yo creo que lo que dice el INEGI retrata tal cual lo que está sucediendo en el país con la seguridad, en donde los datos pues son abrumadores. 67.4% de la población consideró inseguro su condición de vida en el lugar aquel donde vive. Ha habido un aumento importante, por supuesto, para la condición de seguridad en el país, que ha venido a lastimar pues toda esta idea de la convivencia pacífica que debería tener cualquier comunidad, cualquier país, cualquier ciudad, pero lamentablemente el gobierno no ha podido con ello, no ha funcionado su estrategia claramente. Esto que tanto hablan de pues abrazos y no balazos, francamente es una estrategia que simplemente se queda en eso, en una retórica que no ha podido detener nada. Por ejemplo, en Fresnillo, Zacatecas, estos porcentajes, solo por citar un municipio en un estado, 97% de la población tiene esta condición. Imagínense, 97 personas de cada 100 se sienten inseguros. Es un tema verdaderamente increíble. Y cuando hablamos a los números, porque rápidamente el gobierno se deslinda culpando al pasado. Ya vamos a cumplir 4 años, o sea que ya deberían de hacerse responsables de este gobierno. Tenemos 12.952 carpetas de investigación por delito de homicidio doloso, 479 por feminicidio, 275 por secuestro, más los robos o las desapariciones y los demás delitos. Hay una gran cantidad de números que establece el Secretariado de Seguridad Nacional en donde precisamente podemos ver lo que son la comparación de estadísticas de lo que está ocurriendo en este gobierno versus lo que ocurría en los gobiernos anteriores. Y claramente la condición de inseguridad ha ido en aumento. Y no es algo que nos dé gusto, claro que no. Lo hemos dicho. Yo personalmente he pasado a tribuna a decir que no puede ser esto algo que pues nos ponga contentos, porque al final sería una política verdaderamente mezquina el tenerlo que llevar así. Son números de familias destrozadas, números de personas fallecidas, números que retratan una realidad que en México pues se vive de manera más cruenta cada vez. Fíjense, la organización no gubernamental Signos Vitales presentó su estudio. El sur de México, es de donde yo soy, de Veracruz, atraso, brechas y abandono, el cual da datos escalofriantes para las 42 millones de personas que vivimos en el sur sureste del país. La verdad es que cuando se habla de esta política de primero los pobres, lo cierto es que no hay una condición que favorezca a la gente más necesitada. Hay datos específicos que prueban que las condiciones de pobreza han aumentado, tenemos más que antes. Entonces la política económica junto con la de seguridad, lo único que ha hecho es lastimar cada mes a la gente que más necesita. Miren, algunos ejemplos que pese a las obras ejecutadas en algunas zonas, el atraso de nuestros estados es 3 veces mayor al del norte. Hay múltiples ejemplos de eso en donde, a pesar de pues, todos estos programas sociales, que qué bueno que se dan, pero que se dan sin orden, se dan realmente sin un establecimiento de reglas claras, pues lo que provoca es que el beneficio no se alcanza de la manera óptima y entonces la pobreza sigue aumentando y sigue aumentando.
Los apoyos sociales, por ejemplo, no llegan en la misma generosidad, por así decirlo, de lo que llega en el centro del país, mientras que aquí en el sur 26% de los hogares vive en inseguridad alimentaria. Esto es, 20% de la población en el sur del país vive en lo que se llama, de acuerdo a estas organizaciones, inseguridad alimentaria. Esto es, que no tienen la seguridad de que al otro día vayan a tener algo que llevarse a la boca. Y esto es terrible, porque estamos hablando que 1 de cada 5 personas estaría en esta condición. Me parece que lo que tenemos que hacer es ponerle un alto a la bestia esta de Morena que terminará por devorar al país. Si no hacemos algo para realmente evitarlo, para cambiar estas condiciones en inseguridad, en economía y desde luego en la solvencia que tendría que tener cada familia para por lo menos asegurar su sustento diario, vamos a tener muchas cosas que lamentar. Ya nos está alcanzando el futuro, no es un asunto en el que vayamos a estar mal. Hoy Morena ya está destruyendo al país actualmente. Lo que tenemos que hacer es simplemente, tal como se los advertimos ya desde hace mucho tiempo en repetidas ocasiones, cambiar la estrategia de seguridad, cambiar la estrategia económica y dejar de lado estas ideas anquilosadas, que lo que único que hacen es aumentar más la brecha entre la gente que más necesita y aquellos que han podido tener la posibilidad de sobrevivir. Hoy hay que poner un alto a esta tragedia que tanto lastima a nuestro país y buscar que las cosas sucedan de otra manera. Realmente lo que hoy está ocurriendo es un gobierno que solo se ocupa de tener sus programas para poderlos electoralmente ocupar, dejando de lado cualquier posibilidad de que los ciudadanos de México estén mejor. Y eso es algo que no se podría permitir, que no es por lo que votaron los mexicanos en 2018 por el actual presidente. Votaron por otra cosa, así que hay que exigirle al presidente que lo que tiene que hacer es específicamente buscar que las cosas sucedan de una manera absolutamente diferente y deje de lado tanta ideología que simplemente ayudará a su movimiento, pero no ayuda al país al que se comprometió a servir. Gracias.